Hola, muy buenas con todos. Esta vez vamos a ver la asignación de clientes en nuestro sistema MRP con un ejemplo. Bien, entonces nos vamos a la base de datos, clientes. En el siguiente formulario vamos a asignar un número de cédula, una fecha, un nombre, Julio Alejandro, unos apellidos, Juárez Novoa, una dirección de domicilio, una provincia, la ciudad, además la empresa, en este caso ninguno. Vamos con un número de teléfono, un teléfono 2 que no existe, un mail. Vamos a colocar este. Web tampoco existe. Y si doy clic a aceptar, me dice que debo rellenar todos los campos, por lo tanto en observaciones coloco estos guiones medios. Bien, la base de datos de clientes nos sirve para las órdenes de producción y las facturas. Entonces, con la base de clientes ya establecida, podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.